Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo estamos? A pesar del clima. Es el clima. Vamos todos, por favor, ayúdenme con vuestro amén si ya estamos en Filipenses 1:6. ¿Sí? Filipenses 1:6. Vamos a leerlo juntos. Y vamos a rogar a nuestro Señor que nos ayude en este tiempo, ¿sí? Vamos a leer todos juntos, por favor. Insisto, mis hermanos, nuestra tendencia, la tendencia de nuestro corazón engañoso es divagar, es escaparse de las verdades de Dios, es distraernos. Que el Señor nos permita enfocarnos en su palabra, porque es su palabra la que va a ser expuesta. Amén. En verdad, discúlpeme que esté fastidioso. Escuchémosla como lo que es la palabra de Dios para nosotros. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses 1:6 y vamos a encomendarnos al Señor en este tiempo. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, nos encomendamos en este tiempo en tus manos. Como dice tu palabra, oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y realmente, Señor, tu nombre es glorioso. Tú eres glorioso, Señor. Y te pedimos precisamente que la gloria de tu palabra sea expuesta el día de hoy. Señor, nos acercamos con humildad ante ti, sabiendo que tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Dios mío, reconocemos que te necesitamos aún para escuchar tu palabra, Señor. Te necesitamos, Dios mío. Así que te pido que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra. Que prepares nuestros corazones para no divagar ni distraernos, porque tu preciosa palabra va a ser expuesta. Señor, aún te pido que me des la claridad para que pueda exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, a que sea claro, pero sobre todo fiel a tu palabra. Nos encomendamos en tus siempre poderosas, sabias, misericordiosas y amorosas manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos encomendamos, Señor, y te pedimos que obres poderosamente en tu pueblo. Amén. El día de hoy, mis hermanos, vamos a estar nuevamente en Filipenses 1:6. Voy a leerlo nuevamente. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para poder entender este versículo, desde luego, va a ayudarnos muchísimo, mis hermanos, que podamos leerlo en su contexto. Así que vamos a leer Filipenses 1 desde el 3 y vamos a ver cómo llegamos hasta el número 6, para que entendamos nuevamente a través de su contexto qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, mis hermanos, antes de leer el versículo número 6, nosotros necesitamos recordar que Pablo estaba gozoso, ¿verdad? Estábamos hablando de eso la semana pasada. Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. Y Pablo estaba gozoso de un motivo en particular, de la comunión de los creyentes, ¿verdad? Eso está en el versículo número 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, por vuestra, nuevamente, coinonía en el Evangelio. Estábamos diciendo que Pablo estaba en la cárcel, había sido maltratado, sus derechos habían sido violados, igual lo pusieron en la cárcel, pero él está gozoso.
Y está gozoso porque sabe que sus hermanos de la iglesia están teniendo koinonía. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando sobre koinonía? ¿Sí? Yo espero haber repetido la palabra koinonía hasta rozar el cansancio, ¿verdad? Koinonía. Pablo estaba contento con esa koinonía, estaba gozoso por esa koinonía. Y no era una koinonía, es decir, no era un compañerismo cualquiera, era un compañerismo en algo en particular. Era un compañerismo en el Evangelio. Ellos, lo que los unía era el Evangelio. Y ese era el motivo de gozo de Pablo. Uno de sus motivos de gozo. Y el segundo motivo de gozo lo vamos a ver en el versículo número 6. Y en realidad, más que un segundo motivo de gozo, el versículo número 6 explica por qué estaba tan gozoso por el hecho de que estaban juntos ellos. Y ahora sí vamos a poder entender mejor el versículo número 6. Nuevamente, Pablo está contento, hay una koinonía, hay una comunión en el Evangelio. Y ahora viene el versículo número 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver, quiero mostrarles cómo luce en otras versiones. Estando convencido precisamente de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Noten, mis hermanos, el corazón y el peso de lo que tenemos aquí de parte de Pablo. Pablo está gozoso, está viendo que sus hermanos están empezando a tener compañerismo. Genial. Pero nuevamente, Pablo ve más allá de las circunstancias, ya sean buenas o ya sean malas. Pablo ve más allá de las circunstancias. Y ahora Pablo dice, él está contento, él está gozoso de que haya comunión. Pero nosotros tenemos que entender quién sostiene esa comunión. ¿Quién sostiene esa comunión? Y la comunión no la sostenemos en última instancia nosotros. Y eso lo vemos en Filipenses 1:6. Pablo no solamente ve la comunión, ve el autor de esa comunión. Hermanos, si hay algo, una cosa preciosa que tú puedes ver en la iglesia, es la koinonía, es el compañerismo. Es precioso. Pero Pablo ve más allá, ve al autor de ese compañerismo. Y ahí en el versículo 6 él dice, estando convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Permítanme leerles una versión más. Dice así, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Entonces, lo primero que Pablo nos está mostrando en el versículo número 6 es quién es el autor de esa buena obra que está sucediendo ahí. ¿Quién es el autor, mis hermanos? Dios. Y Pablo está diciendo, estoy persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra. Yo quisiera que nos quedemos ahí por un momento. El que comenzó en ustedes la buena obra. Tenemos que poner una buena pausa aquí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recordar que la obra de salvación en nosotros la ha empezado Dios. Es que es grande lo que estoy diciendo. Porque solemos pensar que un día estábamos ahí en el pecado, entregándonos, y un día nos cansamos de pecar y dijimos, ya, es hora de, ¿cómo decimos aquí en Perú? De pisar tierra. Se me fue el término. Pero ya, me paro y ahora voy a seguir a Cristo. Las Escrituras no te muestran así. Las Escrituras nos muestran que Dios fue quien inició ese cambio en ti. Las Escrituras no muestran que tú fuiste y buscaste a Dios en última instancia. Las Escrituras muestran que Él vino y te atrajo hacia ti. Él puso las circunstancias, Él puso ese sentir en ti, Él puso esa carga en ti, Él lo inició. Y lo primero que necesitamos recordar es quién empezó esta buena obra. No la empezaste tú. Es una obra preciosa, pero no la empezaste tú. La empezó Dios. Y a eso está apuntando Pablo. Dios es quien comienza la buena obra. En términos generales está hablando sobre la santificación, por supuesto. Está hablando sobre la santificación, pero lo precioso de esta escritura es que dice, el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, Dios va a iniciar la obra en nosotros, pero Él también se va a encargar de terminarla. Finalmente está en sus manos y tenemos esa tranquilidad, esa seguridad de que vamos a terminar esta carrera bien. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros en última instancia, se trata de la obra de Dios. Recuérdalo, por favor. Se trata de la obra de Dios. El protagonista de la vida de Elías no es Elías. El protagonista de la vida de Brandon no es Brandon. Es Dios. Lo tengo que repetir, mis hermanos, porque se nos pasa muy rápido. Lo pasamos por alto. Y esta es una de las seguridades más preciosas que nos da la palabra de Dios. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. La obra es de Él. Su mano poderosa fue quien te llevó al arrepentimiento. Su mano poderosa fue quien permitió los problemas que hicieron que lo busques. Su mano poderosa va a ser la que te va a sostener hasta el final. Y eso es lo que dice Pablo. Yo estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto, estoy seguro de esto. Dios fue quien empezó y Dios va a terminar esta buena obra. Ahora, lamentablemente este versículo ha sido malinterpretado muchas veces como una excusa para no esforzarnos en absoluto, como una excusa para ser pasivos. Y cuando tú lees la carta de los Filipenses, puedes leer las veces que quieras. Aprovecha que son 4 capítulos nada más. Léelo una y otra vez, una y otra vez. Tú no vas a encontrar en toda la carta de los Filipenses que te diga de manera directa o indirecta, o aunque sea insinúe que tú seas un creyente pasivo. Todo lo contrario. Cuando en el versículo número 6 nos está asegurando que Dios va a terminar la obra en nosotros, lo dice de una manera que motive al creyente para dar la buena batalla de la fe. Y tengo que decirlo porque lamentablemente muchas personas usan este versículo para vivir una vida pasiva, ¿no? Es decir, si Dios ya lo va a terminar, yo, ¿para qué me esfuerzo? Pero no, cuando tú lees la palabra de Dios, tú ves que Él lo ha empezado, Él lo va a terminar, por supuesto que sí. Pero si tú profundizas, vas a encontrar algo muy importante. Hay la responsabilidad del hombre para esforzarnos. Y aquí está el misterio teológico, ¿verdad? ¿Cuándo termina la soberanía de Dios y cuándo empieza la responsabilidad del hombre? Y sinceramente eso es un misterio. Pero lo que nos muestra las Escrituras es algo claro. Nosotros, los creyentes, estamos llamados a esforzarnos lo más que podamos y confiando totalmente en la gracia de Dios. Esforzarnos lo más que podamos y al mismo tiempo dependiendo de la gracia de Dios. Esas dos cosas tú las vas a encontrar en Filipenses. Una de las cosas preciosas de este libro, mis hermanos, es que Él va a terminar la buena obra en nosotros. Y muchas veces nos sentimos defraudados, vemos las circunstancias, vemos a las personas, vemos cómo está el mundo, vemos cómo estamos nosotros y sinceramente no hay mucha esperanza. Pero esta promesa nos ayuda a recordar que finalmente nosotros no empezamos esa buena obra, la empezó Dios. Él la va a terminar, Él la va a terminar. Ahora, yo estoy consciente de que la mayoría de nosotros interpretamos este versículo, de manera personal. Sin embargo, nosotros necesitamos recordar que el versículo 6 viene después del versículo 5, ¿no? ¿No es cierto? Bien, si estamos acá. Y el versículo 5, mis hermanos, está hablando de algo en particular. ¿Está hablando de qué? De la coinonía, de la comunión en el Evangelio. ¿Sí? Ahora, y aunque es cierto que en términos generales la promesa del versículo número 6, que el que comenzó la buena obra la va a terminar en ustedes, se aplica a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la seguridad que la obra que Dios ha empezado en nosotros la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aunque eso es cierto, cuando nosotros vemos
el versículo número 6 en su contexto, mis hermanos, está hablando de la coinonía. Es decir, está hablando de la obra de Dios en un cuerpo. Es importante notarlo, mis hermanos, porque es fácil tomarlo simplemente de manera individual. Permítame explicarles. Si yo tomo el versículo número 6 y digo, ya, pase lo que pase, Dios va a terminar la buena obra en mí. Y eso inconscientemente hace que tú seas tu propia isla, ¿verdad? Entonces te pones a un lado. Pero el versículo número 6, mis hermanos, está en un contexto, y la promesa es en un contexto de un cuerpo. De un cuerpo. Permítame explicar. Cuando Pablo está diciendo, el que comenzó la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Noten en primer lugar que está hablando en plural, ¿verdad? Y nuevamente, esa buena obra de la que está hablando, si nos remitimos al contexto, está hablando sobre esa buena obra de la coinonía. Entonces, Pablo estaba gozoso de que los creyentes estaban empezando a tener comunión unos con otros. La pregunta es, y siempre ese es el reto para todo líder, mis hermanos, ¿hasta cuándo? Genial, hay paz ahora en la iglesia. Hay un compromiso con el evangelio. Incluso están dando de su dinero, me acaban de mandar dinero. En el caso de Pablo estoy hablando. Pero la pregunta y el reto de todo líder siempre es el siguiente: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar así unidos? Y Pablo, y la tranquilidad de Pablo está en el versículo número 6. Estoy persuadido de esto. El que comenzó la buena obra, el que comenzó esta buena obra, la va a perfeccionar hasta que Cristo vuelva, en otras palabras. Así que una cosa que pasamos por alto en este versículo es que Dios es el fundador de toda buena coinonía en el evangelio. Dios es el fundador de toda buena coinonía en el evangelio. Noten, mis hermanos, el libro de Filipenses nos está mostrando bastante cómo debería ser nuestra vida en la iglesia y la importancia de nosotros crecer dentro del contexto de la iglesia. ¿Cómo tú sabes que una iglesia es saludable? ¿Cómo tú determinas que una iglesia es saludable? Porque todos nos miramos así, genial, nos abrazamos. No necesariamente. La coinonía, la comunión en el evangelio. Y esa comunión en el evangelio, Dios la ha iniciado y Dios la va a terminar. Dios va a seguir perfeccionando esa coinonía. Dios va a seguir perfeccionando esa coinonía. A veces nos olvidamos de este detalle. Dios dice que va a seguir perfeccionando, lo cual implica que va a haber un progreso, un desarrollo progresivo, lo cual implica que van a haber roces mientras tanto. Recuerden, una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, eres salvo. Nada más y nada menos. ¿Recuerdan al ladrón, entre comillas, bueno? ¿Sí? Él creyó. Y no tuvo tiempo para hacer buenas obras. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, eres salvo, estás justificado, estás bien con Dios. Pero la santificación, mis hermanos, es un proceso. Yo quiero hacer énfasis en la palabra la perfeccionará, porque eso implica que la santificación todavía no es perfecta. Es decir, una vez que pones tu fe en Jesucristo y eres salvo, por supuesto que sí. Pero inmediatamente todas tus malas costumbres no cambian de la noche a la mañana. Sería precioso, ¿no? Creo en el Señor Jesucristo y mis vicios pasados terminaron por completo, mis malas mañas se cortaron, me empezaron a salir alas. Sería hermoso. Pero cada uno de nosotros puede dar fe que eso no es así, que la santificación es un proceso. Es un proceso. Y del mismo modo, esta coinonía en el evangelio va a ser perfeccionada. También es un proceso. ¿Por qué es importante recordarlo, mis hermanos? Porque si somos una iglesia saludable, vamos a tener una coinonía en el evangelio. Pero cuando tengamos esa coinonía en el evangelio, inevitablemente vamos a tener roces. Esa es la realidad.
Y esos roces suelen desanimar. ¿Por qué? Porque en esos roces tú notas que el hermanito que era tan sonriente y tan amable, a veces tiene malas mañas, a veces dice y hace cosas que te frustran. Y de ahí salen personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque son unos ¿qué? Ahí está. No, son unos hipócritas. No, así para qué voy, ¿verdad? Segundo gran problema es que hay personas que van con una expectativa bien intencionada, pero irreal. Abren su corazón y son dañadas. Y después no quieren saber nada más con la iglesia. Ni con esta, ni con ninguna otra iglesia, ni con ninguna otra persona. Pero nosotros necesitamos recordar, mis hermanos, que esta coinonía está siendo perfeccionada. Ahí está nuevamente la atención. Ahí está nuevamente lo que algunos teólogos tratan de explicar como el ya, pero todavía no. No sé si lo han escuchado en algún momento. Ya estamos bien con el Señor, ya somos salvos en Cristo. Si morimos el día de hoy, podemos partir con la tranquilidad de que vamos a estar con el Señor por siempre. Pero el todavía no significa que mientras nos quede de vida, tú vas a descubrir que queda mucho pecado todavía en tu corazón. Más del que quisieras admitir y más del que quisieras tener. Es una obra progresiva. Y esto nos debería recordar y nos debería dar ánimos, mis hermanos. No decepcionarnos cuando aparezcan los roces. Todo lo contrario. Decir, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta que el Señor vuelva. Y seguimos adelante con la coinonía. Y seguimos adelante en las cosas del Señor. Recuerden, por favor, la supervivencia de la coinonía en el Evangelio no depende de la iniciativa ni de la resistencia humana. Recuérdenlo, por favor. En última instancia no se trata de decir hay que estar unidos porque es bonito estar juntos así como hermanitos. En última instancia no se trata de nuestros esfuerzos, se trata del esfuerzo de Dios. Es su obra, es su pueblo. Somos de Él, le pertenecemos. Y esa es nuestra tranquilidad. Y nosotros estamos llamados a vivir en esa realidad. No crearla, no sentirla, vivir esa realidad. Vivir lo que ya somos en Cristo. Hermanos, necesitamos estar conscientes de esta promesa para poder ser específicos en dónde poner nuestras energías y nuestras esperanzas. Hay un gran problema con muchos de nosotros. A veces no sabemos a dónde vamos y decimos, bueno, Dios me va a ayudar. ¿Hacen eso ustedes en su día a día, mis hermanos? ¿Alguna vez se han encontrado con alguien y le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿A dónde vas? No tengo idea. No tienes idea. No, pero Dios me va a ayudar. ¿Notan lo contradictorio en esta declaración? No sabes a dónde vas, pero crees que Dios te va a ayudar. Y luego tienes una vida estancada, una vida mediocre, una vida de inmensa frustración. ¿Por qué? Porque solemos poner nuestra esperanza y energía en algo que Dios nunca prometió. Y ese es el gran problema con muchos de nosotros. Y mucho peor, nosotros solemos poner nuestras energía y esperanza en cosas, no solo que Dios no prometió, sino en cosas que no son la voluntad de Dios. Busquemos la voluntad de Dios, mis hermanos. Porque la pregunta no es a dónde quieres ir, la pregunta es dónde quiere que vayas Dios. Y eso es radical, porque soy consciente que hemos tenido, no sé, ponte la edad que tengas, si tienes 20, 30, 40, 50 años, tenemos toda una vida de un mundo gritándonos, busca lo que más te guste, busca qué es lo que quieres, busca a dónde quieres ir. Pero nosotros no estamos llamados a buscar a dónde queremos ir en última instancia. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios. Si regresamos al ejemplo de ese amigo del ejemplo que no sabe a dónde ir, ¿qué le dirías a ese amigo? ¿Qué le dirías?
a ese amigo que te dice, no sé a dónde voy a ir. La mayoría de personas le diría, bueno, primero decide a dónde vas a ir y luego confía en Dios, ¿no? O algo así. Y esa tampoco es una buena lógica, porque nuevamente estamos llamados a buscar la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, dicen las Escrituras, sino que nos llama a renovar nuestro entendimiento. Estamos llamados a renovar nuestro entendimiento, a buscar la voluntad de Dios. El gran problema, mis hermanos, es que seguimos viviendo como antes, pero con adornos de religiosidad. Ese es el gran problema con muchos de nosotros. Bíblicamente hablando, las Escrituras, si es que las Escrituras nos pudiesen mostrar una fotografía de nuestra salvación, bíblicamente debería lucir así. Tú caminando y siguiendo a tu pecado, viene Dios a tu vida, transforma tu corazón, te arrepientes de tu pecado, le das la espalda a tu pecado, eso implica arrepentirse, y ahora vas hacia Dios, ¿verdad? Bíblicamente hablando, así debería lucir la salvación. El gran problema con muchos de nosotros es que seguimos a nuestro pecado, decimos que hemos creído en un Dios, pero seguimos en esta dirección. ¿Saben cuál es la única diferencia? Le ponemos adornitos de religiosidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sigo eligiendo las cosas según mi parecer. Sigo decidiendo las cosas según mis traumas pasados. Yo no digo que tus traumas no importen. Importan. Pero la última palabra debería tenerlo el Señor. Y lo que más debería influirte es Dios. Hay personas que dicen que han creído en el Señor, pero simplemente viven la misma vida pasada, idéntica, simplemente con bonitos adornos de religiosidad. Siguen eligiendo las cosas por su voluntad, siguen guardando rencor. Siguen guardando rencor. Y eso se ve con el tiempo. Pasa una pequeña cosita y sale esa pus de rencor. Porque muy probablemente no han conocido al Señor. Y me duele articularlo de esa manera. Personas que viven frustradas, esperando que Dios les dé algo que Él nunca ha prometido. ¿Qué promete Dios, mis hermanos? Si yo les preguntaría, ¿qué te ha prometido Dios? Permítanme explicarles brevemente qué es lo que promete Dios. Pregunta, mis hermanos, ¿Dios promete que vamos a ser ricos? Económicamente hablando, digo, para que no piensen que lo estoy haciendo una pregunta tramposa. ¿Dios promete que vamos a ser pobres? Es interesante, no promete ninguna de esas dos cosas, pero nosotros vivimos y entregamos nuestra vida por cosas que Dios no ha prometido. Hermanos, las promesas de Dios nunca fallan. El gran problema es que ignoramos sus promesas. Ignoramos también, por lo tanto, cuáles no son sus promesas. Recuerden, mis hermanos, las promesas de Dios no fallan jamás. Lo que fallan son nuestras expectativas. Cuando esperamos de Dios lo que Él nunca prometió. Sí, Él va a terminar la buena obra en ti. Pero yo quisiera que te preguntes, ¿qué significa eso para ti? Porque de pronto tú estás interpretando, Dios me va a hacer rico. Ahí está, ahí lo he visto. Eso significa que Dios me va a hacer rico. O tal vez lo interpretes, no, Dios me va a salvar de esta enfermedad sí o sí. Dios tampoco promete en su palabra que va a sanarnos de alguna enfermedad. Puede hacerlo, por supuesto que sí, pero también Él muestra que es soberano. Él muestra cuándo Él decide que nos va a llevar. Así que, mis hermanos, que sea un momento para meditar dónde estamos poniendo nuestras expectativas y nuestra esperanza. Tal vez estás poniendo en cosas, expectativas y esperanzas en algo que Dios nunca puso. ¿Qué cosas Dios sí promete? ¿Saben qué cosas Dios sí promete, mis hermanos? Que va a perfeccionar la buena obra.
Y volvemos a Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Y esa obra, esa buena obra de salvación en última instancia, significa que vas a ser moldeado a la imagen de Jesucristo. Sí o sí. Y ese debería ser nuestro deleite. Él va a formarte, Él va a permitir lo que va a permitir en tu vida para que seas formado a la imagen de su Hijo. Él va a terminar el proceso de ser formados a la imagen de su Hijo. Entonces, las Escrituras dicen, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y eso es algo que pasamos por alto, mis hermanos. El creyente camina con la mirada en el regreso de Cristo. Eso es lo que nos define como creyentes. Mis hermanos, Dios empezó algo y lo va a terminar, sí o sí. ¿Pero cuándo lo va a terminar? Cuando venga Jesucristo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que dicen las Escrituras. Por favor, medita un poco en esto. En el fondo de nuestro corazón, yo creo que nosotros pensamos que esta aflicción que estamos pasando va a acabar cuando termine mi enfermedad, cuando termine mi deuda, económicamente hablando, digo. Cuando termine mi carrera de la universidad, cuando termine mis problemas. Y en realidad no es así. Bíblicamente hablando, nosotros deberíamos caminar mirando y con la esperanza en el regreso de Cristo, hasta el día de Jesucristo. El creyente, mis hermanos, camina con la mirada en el regreso de Cristo. El creyente camina con la mirada en el regreso de Cristo. A mí, yo tenía, y tal vez sigo teniendo ese gran problema. Cada vez que juegas fútbol, yo tenía un gran defecto. Que ahí sí ya tengo vuestra atención, amén. Que ya no me van a convocar los hermanos. Bueno, me convocaban poco, ahora me van a convocar menos. Está bien. Tenía un gran defecto en el fútbol, mis hermanos. Y es que cuando me pasaban el balón, yo tenía, y aún tengo el defecto de quedarme ahí mirando el balón, ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando era más joven, el entrenador me decía, ¡levanta la cabeza, levanta la cabeza! Con otras palabras también, ¿no? Pero ese era el mensaje, ¡levanta la cabeza! Y me costaba levantar la cabeza. No sé si algunos hermanos amarrapelotas también lo entienden, ¿no? ¿Cuál es el problema con no levantar la cabeza? Tú necesitas levantar la cabeza para ver a quién le vas a pasar el balón, quién está libre, porque la vida no se trata de tú con el balón, la vida se trata de meter el gol, ¿verdad? Y el gran problema con no levantar la cabeza es que no sabes quién está quién y te quedas ahí plantado en tu pequeño mundo de 30 por 30 centímetros, ¿no? Mientras tanto te quitan el balón, tus compañeros de fútbol te insultan, tu entrenador te insulta, ¿sí? Me costaba levantar la cabeza y todavía me cuesta un poquito. Ok, muchos de nosotros necesitamos levantar la cabeza también. La vida no se trata de tus problemas nada más. La vida no se trata de tus ofensas, las ofensas que te hicieron nada más. Bíblicamente estamos llamados a mirar más allá, el regreso de Cristo. Bíblicamente, mis hermanos, algo que nos caracteriza como creyentes, la Biblia dice que nuestra esperanza no está en que el problema va a terminar, lo repito. Nuestra esperanza está en el regreso de Jesucristo. Yo quiero recordarles, hermanos cristianos, una de las cosas esenciales de nuestra fe, una de las cosas que creemos firmemente, es que Jesucristo resucitó. En verdad creemos que resucitó. No creemos simplemente que fue un buen ejemplo de moralidad, que vivió, que fue un hombre íntegro. Creemos que es Dios encarnado, que murió en esa cruz por nuestros pecados y que resucitó y que volverá. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y es importante, ¿por qué? Porque bíblicamente hablando nuevamente, el creyente
vive su vida mirando en ese día, esperando ese día, el día en que toda esa buena obra va a ser culminada cuando vuelva Jesucristo. Miren cómo dice vamos por favor a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, por favor. Dice así la palabra del Señor en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos rápidamente a 1 de Juan 3:2, por favor. 1 de Juan 3:2. El proceso va a terminar ese día. Y quiero mostrarles en 1 de Juan 3:2 lo que va a suceder. ¿Qué dice las Escrituras que va a suceder cuando el Señor vuelva? Ya tenemos, mis hermanos, 1 de Juan 3:2. Dice así la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios. Atención. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La segunda cosa preciosa que nos muestra la palabra de Dios el día de hoy es que nosotros caminamos esperando la venida del Señor. ¿Cómo se relaciona esto con el Evangelio? Pablo afirma en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerden, esa buena obra no es solamente individual, sino corporativa, la coinonía en el Evangelio, que vemos en el versículo número 5. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio, mis hermanos? ¿Qué tiene que ver Filipenses 1:6 con el Evangelio? Tiene todo que ver, y permítanme mostrarles. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Pero Él murió, mis hermanos, para reconciliarnos con Dios. La Biblia muestra que antes de creer en Jesucristo no estábamos bien con Dios. Pero lo estábamos leyendo el miércoles pasado. Dios está airado contra el pecador todos los días, ¿verdad? ¿Verdad, Belisario? Salmo 7, ¿verdad? El Señor está airado contra el pecador todos los días. La Biblia muestra que hay un gran problema entre Dios y nosotros: el pecado. Eso es nuestro gran problema. Y la Biblia dice que Cristo murió precisamente por eso. Ya no está el pecado y por lo tanto estamos reconciliados con Dios. Hermanos, si estamos reconciliados con Dios, eso implica que también estamos reconciliados con nuestros hermanos. ¿Amén? Y es por eso que la coinonía es una evidencia directa de la salvación. Esa coinonía, esa comunión que tú ves, es algo más grande de lo que te imaginas. No solamente una iniciativa de hermanitos o de personas que no tenían nada que hacer y se les ocurrió hacer un grupo bonito. No. La Biblia muestra que esta coinonía en el Evangelio son personas salvadas por Dios, reconciliadas con Dios, y que por lo tanto también están reconciliadas unas con otras. Recuerden, Dios garantiza la permanencia de esta comunión. Mira cómo dice Efesios 4:2-3: soportaos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. El gran problema también, mis hermanos, es que en la práctica queremos guardar ese vínculo de la paz por pragmatismo, por comodidad, no por amor a Dios. Entonces, recuerden, el Evangelio nos muestra que estamos reconciliados con Dios. Pero el Evangelio también dice que, por lo tanto, eso nos une a nosotros, ¿verdad? Entonces, dicho esto, yo quería hacerles algunas preguntas. ¿Estás siendo intencional en la coinonía en el Evangelio con tus hermanos? ¿O todavía estás cómodo viviendo tu vida aparte? Filipenses 1:6 nos está mostrando que una evidencia de la salvación, una evidencia de que Dios ha empezado la buena obra,
es la coinonía en el Evangelio. Tenemos versículos en la Biblia que nos hablan explícitamente: abandona tu pecado, o haz esto, haz lo otro. Pero el versículo del día de hoy nos está mostrando la importancia de Dios, que Dios le da a esto, mis hermanos, a la comunión en el Evangelio. ¿Es importante para ti esa comunión? Y si dices que sí, tu vida lo demuestra. ¿Estás siendo intencional en la coinonía en el Evangelio con tus hermanos o todavía estás cómodo donde estás? En el tiempo de pandemia mostraron una foto. Bueno, he traído muchos ejemplos de fútbol, perdónenme mis hermanos, nadie es perfecto. Pusieron una foto de Cristiano Ronaldo, ¿sí? ¿Sí? ¿Ubican a Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol? ¿Sí? Es un jugador de fútbol, es irrelevante que conozcan cuántos goles metió, etc. Okay. Cuando estábamos en la época de la pandemia, pusieron una foto que indignó a muchísimas personas. Recuerdan que en la pandemia todos estábamos confinados, ¿verdad? Nadie podía salir de su casa, estábamos encerrados, algunos, bueno, yo creo que la mayoría estresados, y publicaron una foto que indignó a muchísimas personas. Era este jugador de fútbol con su hijo y en una isla. Y todas las personas indignadas, ¿no? Como nosotros estamos acá encerrados y acá este futbolista se va a pasear, quién sabe dónde, con su hijo. Eso no es posible, está mal, etcétera, ¿no? Y luego tuvieron que aclarar que efectivamente esa foto era real. Pero el pequeño detalle es que ese lugar era la isla de Cristiano Ronaldo. Es decir, que él se había comprado toda esa isla para él solito, ¿verdad? Y él estaba cómodo en su isla. El gran problema, mis hermanos, es que muchos de nosotros tenemos así nuestra isla, para nosotros solitos. Sí, no es tan grande como la de Cristiano Ronaldo. Tal vez es una islita de 1x1, o la isla de tu cuarto de 3x3. Pero es mi islita, es mi comodidad, y de aquí nadie me saca. Eso no es coinonía. Nos reímos de Cristiano Ronaldo, nos indignamos de él. Pero lo cierto es que muchos de nosotros tenemos nuestra isla. No importa cuán grande o pequeña sea, es nuestra comodidad y nuestro refugio. No es bíblico. Estamos llamados a tener coinonía en el Evangelio. ¿Estás siendo intencional con esta coinonía? Segunda pregunta. ¿Estás viviendo una coinonía en el Evangelio o una coinonía simplemente basada en métodos? Estábamos viendo, la evidencia de la buena obra es la comunión en el Evangelio. No olvidar, por favor, la comunión, pero no cualquier tipo de comunión, en el Evangelio. Pablo no los exhorta a crear esa comunión, sino a vivirla porque ya existe en Cristo. Mis hermanos, la intención desde ahora no es, ahora hay que animarnos, hay que estar juntos. La Biblia dice que esa comunión ya existe. No estamos llamados a crearla, estamos llamados a vivirla. A veces tratamos de sostener la unidad de la iglesia con métodos humanos, ¿no? Simpatías, programas, afinidades, pero la verdadera coinonía es obra de Dios, que Él mismo va a perfeccionar entre nosotros. Pero nuestro llamado es vivir en esa coinonía, hermanos. Miren cómo dice 1 Juan 1:3. La comunión que nosotros tenemos verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y tengo una pregunta más. Porque el día de hoy en el versículo 6 también hemos visto algo importante. El creyente camina mirando y esperando la venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando piensas en el futuro, ¿pones tu esperanza en promesas que Dios no hizo? Como éxito material, por ejemplo, o en la promesa segura de que Él perfeccionará su obra en ti. Hermanos, Pablo aclara qué es lo que Dios promete. Y nosotros estamos llamados a vivir con base en esa promesa. Recuérdenlo, por favor. Recuerden lo siguiente. El desánimo muchas veces nace porque ponemos nuestras esperanzas en cosas que Dios nunca prometió.
¿Dónde estás poniendo tus esperanzas? Filipenses 1:6 nos dirige la mirada a la promesa segura. Dios va a terminar lo que ha comenzado. El propósito final de nuestra vida es glorificar a Dios. Y Él va a terminarlo. Miren cómo dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Él va a terminar la buena obra en su pueblo. ¿Vives tu vida cristiana mirando solo el proceso presente o con la esperanza firme en el día de Jesucristo? John Owen dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo: el cristiano camina con los ojos puestos en el cielo, porque allí está su patria y su destino. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que esa es nuestra convicción? La gran tristeza es que a algunos no nos define eso. Nuestra patria es aquí y nuestro destino es aquí. Si Cristo viniera hoy, si Cristo volviera hoy, mis hermanos, ¿se encontraría tu vida mostrando un amor real y activo hacia los hermanos? ¿O te encontraría a ti disfrutando en tu isla? En la isla de tus problemas, en la isla de tu comodidad. Porque hay todo tipo de islas, ¿no? Unas cómodas, otras horribles, pero isla al final de cuentas. Estamos llamados a cargar nuestras cargas, no olviden, mis hermanos, porque aún los problemas que tenemos estamos llamados a enfrentarlos juntos, como familia. El creyente fiel espera con alegría el regreso de Cristo, mientras que la tibieza genera temor. Mateo 24:42 dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, mis hermanos, un pequeño mensaje para mis hermanos creyentes. Mis hermanos, recuerden que la buena obra que Dios comenzó en nosotros no fue solo individual, sino corporativa. Lo tengo que decir porque no creo que sea la primera vez que lean este texto, por lo menos para la mayoría. Pero estoy casi seguro que la mayoría interpretamos este texto solamente para nosotros, como una entidad individual. Y olvidamos que la promesa en realidad es más para su pueblo. La comunión que tenemos no es un invento humano, sino un regalo de la gracia de Dios. Y yo te animo a que recuerdes esto. Esto que estamos teniendo es un regalo de Dios. No es una carga, por lo menos no debería serla. Es un regalo de parte de Dios. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí o los días jueves, cuando compartimos las cosas como Dios nos ha hablado, deberíamos verla como son. Un regalo precioso de Dios para nuestra edificación. Cada vez que servimos juntos, oramos juntos, damos juntos y sufrimos juntos, estamos viendo la evidencia viva de que Dios ya está perfeccionando su obra en nosotros. Filipenses 1:6 nos muestra cómo nosotros vivimos corporalmente. Una de las preguntas que frecuentemente me dicen: ¿cómo sé que yo estoy creciendo? ¿Cómo sé que yo estoy creciendo? Una de las evidencias que demuestran cómo estás creciendo es que empiezas a ver a tu iglesia en términos de nosotros. Una de las cosas que muestra que estás creciendo no es que preguntes cómo estoy creciendo, sino cómo estamos creciendo. Ese es un buen síntoma. Por eso, mis hermanos, no menospreciemos la comunión. No es un detalle secundario en la vida cristiana. Es la señal de que Dios nos ha hecho su pueblo. De eso nos habla Filipenses 1:6. Él está gozoso en la comunión. Y la conclusión a la que llega de esa comunión es: estoy persuadido de que el que empezó la buena obra va a terminarla en ustedes. Hay una relación directa, mis hermanos. La comunión que hay entre el pueblo de Dios y
la convicción de que Dios realmente está obrando. Una de las cosas que nos muestra que Dios está obrando realmente es la comunión, según el libro de Filipenses. Así que, mis hermanos, amemos más, sirvamos más y sostengámonos unos a otros con la certeza de que la comunión en el Evangelio es la obra de Dios en nosotros. Y esa obra nunca va a quedar inconclusa. Finalmente me quiero dirigir a mis amigos no creyentes. Yo quiero decirles algo. Este pasaje también habla de ustedes en el siguiente sentido. Quizás has tratado de mejorar por tus propias fuerzas, pero te sigues sintiendo vacío o fracasado. La Biblia enseña que la buena obra de Dios comienza cuando reconoces tu pecado y confías en Jesucristo, quien murió y resucitó para reconciliarte con Dios y darte una nueva vida. Y es el mejor lugar en el que puedes estar. Es la promesa para su pueblo. Y lo que nosotros, ¿y cuánto cuesta ser parte del pueblo de Dios? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? No es como entrar a un gimnasio, hermanos. Pagas tu membresía, pagas tu mensualidad por adelantado, ¿no? Y listo. No podemos pagarlo. Es imposible que nosotros podamos pagarlo. No te alcanza. No me alcanza. Ni en esta ni en 1000 vidas, si es que las hubieran. Solamente podemos estar con Dios poniendo nuestra esperanza en el único que podía, Jesucristo. En que Él vivió la vida que no podíamos para reconciliarnos con Dios. Pero siempre vas a tener este problema. Es imposible que valores ese sacrificio de Dios si no te reconoces como pecador, si no reconoces que tenías una deuda con Dios. Y ese es el gran dolor que tengo para con algunas personas. En realidad, algunas personas piensan que Dios les debe. No solamente no creen que están mal con Dios, piensan que Dios les debe algo. La Biblia enseña que la buena obra de Dios comienza cuando reconoces tus pecados. Entonces, la obra de Dios en nosotros no termina en individuos aislados, sino en un pueblo unido en Cristo. Vivamos esa comunión que un día va a ser perfecta en su presencia. Vivamos, mis hermanos, esa vida que estamos llamados a vivir en Cristo, en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos esta verdad preciosa. Tú comenzaste esta obra. Señor, finalmente tú nos trajiste. Perdónanos, Señor, porque solemos atribuirnos una gloria que solamente te pertenece a ti. Y solemos atribuirnos una iniciativa que solamente te pertenece a ti. Tú decidiste salvarnos. Tú decidiste ponernos en un cuerpo. Y perdónanos, Señor, cada vez que menospreciamos esta coinonía. Y, Señor, yo sé que cada uno de nosotros tiene sus afanes, tiene sus cosas que hacer. Pero, Dios mío, yo te pido por mis hermanos que tomen decisiones en sus vidas, que digan que realmente valoran la comunión con sus hermanos. Nos has llamado, Señor, para vivir en un cuerpo. Perdónanos si es que tenemos la actitud de vivir en unas islas, separados, y pensar que la salvación, que la santificación la podemos vivir así. Dios mío, ayúdanos. Si tenemos que tomar una decisión, ayúdanos, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a aferrarnos de esta promesa preciosa. Tú empezaste esta obra en nosotros. Tú la vas a terminar. Que no sea un motivo, Señor, para ser flojos. Todo lo contrario. Que sea un motivo para esforzarnos más y para amarte más y aún para amar más a nuestros hermanos.
Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.